Compañeros, muchas gracias por su asistencia. Me dirijo también a los compañeros que nos siguen por las redes sociales y agradezco a Fernando Lino, secretario general del Distrital de Miraflores, y al compañero Céspedes, que forma parte de esta mesa, por su concurrencia y por el apoyo que siempre brindan a este ciclo de conferencias sobre temas internacionales, bajo la premisa que un partido con vocación integracionista, un partido antiimperialista y un movimiento que ha hecho historia en América Latina no puede estar desligado del mundo contemporáneo, de las corrientes de opinión que se están desarrollando en los Estados Unidos, en los países de la Unión Europea y en otras latitudes. De tal modo que, un poco siguiendo el hilo conductor de las columnas que vengo publicando en varios medios, entre ellos el Reporte, el Montonero, el Diario Expreso, consideré que este tema podía ser fundamental para este mes, que era el poder de la costra caviar. Y digo el poder de la costra caviar porque esta frase la acuñé hace 2 o 3 años y ahora se está haciendo de uso frecuente, ¿no? De uso común. Incluso Aldo Mariatti empezó a hablar también de la costra caviar y algún otro columnista. Pero acá no reclamo derecho de autor en absoluto, sino lo que reclamo es la participación de todos los compañeros, en especial para que estemos cerca de este proceso de debate político e ideológico en el que el APRA tiene que ser protagonista, porque si algo nos diferencia como movimiento continental y como partido político en el Perú, que somos un partido con ideas y propuestas. No somos un partido electorero, no somos un vientre de alquiler, no pretendemos solo participar en elecciones y ganarlas y tener ejercicio del poder municipal, regional o nacional, sino hacer docencia política siguiendo la línea de Aye Latorre. Y como manifesté a Fernando Lino hace un par de minutos antes que nos acercáramos a dar inicio a esta actividad política, creo que era oportuno, será oportuno en los próximos minutos que yo conteste las afirmaciones de Aldo Mariatti, que ha vertido en su microprograma Yo Caviar, tanto ayer lunes como hoy martes, donde desliza o señala o sugiere o llega a la conclusión que, de acuerdo a la revisión que él ha hecho de documentos que estaban en condición de documentos reservados o secretos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, hace afirmaciones que yo considero temerarias, irresponsables y que no se ciñen a la verdad respecto a hechos ocurridos en 1962. Pero eso lo tocaré en los próximos minutos, compañeros. ¿Por qué poder caviar? En el Perú, a lo largo de la historia republicana, hemos tenido militarismos. Jorge Basadre habla de un primer militarismo entre la guerra de la independencia y la guerra con Chile, habla de un segundo militarismo luego de la Segunda Guerra con Chile, y se habla de un tercer militarismo a lo largo del siglo XX. Y luego también los historiadores, Basadre en este caso habla de la República Aristocrática, un periodo post el gobierno de Nicolás de Pirola, que termina en 1899, y se inicia un periodo de cierta estabilidad política y crecimiento económico y de fortalecimiento de los sectores medios de la sociedad peruana, pero sobre todo de los sectores aristocráticos que bajo el liderazgo del Partido Civil empezaron a tomar la conducción del país bajo sucesivos gobiernos, ¿no? De Romaña, Pardo, me refiero a José Pardo, y luego surge el leguismo para dejarlos fuera del juego político, incluso incriminarles cargos penales, debatir con ellos y desplazarlos del poder entre 1919 y 1930. Justamente en ese escenario, en ese oncenio de Augusto B. Leguía, surge el liderazgo del joven estudiante sanmarquino Víctor Raúl Aye Latorre, que participa en las jornadas de las 8 horas, participa en la formación o impulso de la Federación de Trabajadores Textiles, crea las Universidades Populares González Prada y sienta las bases de lo que sería el Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales en la jornada del 23 de mayo de 1923. Todos estos son actos preparatorios previos a la fundación de carácter simbólica que tuvo la Alianza Popular Revolucionaria Americana un 7 de mayo de 1924, y que hace un año hemos celebrado y recordado y evocado de manera excepcional, extraordinaria, con
actividades diversas a lo largo y ancho del país y con el acto central de la Plaza de 8 de mayo del año pasado. Entonces han pasado 100 años, compañeros, y ya no es la república aristocrática la que rige el país, ya no es el Estado oligárquico ni el militarismo el que rige el país, ya no es un Águila Torre víctima de un veto militar que se puso de manifiesto en julio del 62 para impedir que él asuma la presidencia, a pesar que había ganado y había tenido la primera votación nacional en las elecciones generales de ese año, sino ya no es el militarismo de viejo cuño, ni es tampoco la república aristocrática o el Estado oligárquico. En mi concepto, en el Perú ha surgido, ese es un proceso que está en desarrollo por parte mía, me he propuesto conceptualmente y políticamente e ideológicamente desarrollar este concepto. Existe ahora un poder caviar, y ese poder caviar no es un poder solo nacional, es un poder internacional, es un poder transnacional, es un poder que no tiene fronteras, es un poder que no responde ni siquiera a los intereses de grupos de poder nacionales, responde a los grupos de poder mundiales, globales, que tienen su centro de operaciones no necesariamente en Washington, no necesariamente en Moscú o en poderes hegemónicos europeos, sino que ha surgido como parte de este proceso de batalla cultural que se está dando a nivel global, ¿no? Donde ha surgido luego de la caída del muro de Berlín, luego de la disolución de la URSS en el año 91, luego que Europa del Este se democratiza, abre su economía a procesos de mercado y deja atrás la planificación centralizada. Este poder caviar, ¿quiénes lo forman y cómo ha surgido? Tiene su cuna en todos los militantes, que alguna vez en el Perú fueron de Izquierda Unida, que alguna vez fueron miembros del maoísmo, del trotskismo o incluso del moscovismo, ¿no? Del partido ortodoxo que respondía al Kremlin, el viejo partido Jorge del Prado, y que en los años 90 en el Perú se han ido reconvirtiendo laboralmente y han ido girando hacia posiciones que tienen que ver con el llamado progresismo internacional y que luego han ido tomando posiciones en Naciones Unidas, impulsaron la agenda del milenio, los objetivos del desarrollo milenio en el 2000, con miras al 2015, luego aprobaron la agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible con miras al 2030, y hace pocos meses han aprobado una agenda con miras al año 2045. Entonces, este poder transnacional ha tomado control de organismos financieros, organismos internacionales, del sistema de Naciones Unidas, y en nombre de la sociedad civil tiene participación y representación en espacios internacionales, y en el caso del Perú no militan en partidos, no han formado un partido político propiamente dicho, sino que desde la sociedad civil, desde las ONGs, que ellos tienen a cargo como directores ejecutivos, hablo de ONGs de derechos humanos, ONGs vinculadas al medio ambiente, ONGs vinculadas a la defensa de los pueblos originarios, a la defensa de los derechos de las llamadas minorías sexuales. Este movimiento de la llamada sociedad civil con financiamiento internacional está impulsando en el Perú y otros países de la región latinoamericana una agenda que es concomitante, concordante y que va de la mano con la Agenda 2030 y que tiene intereses políticos más allá de nuestras fronteras, y que en los últimos años en el Perú, en especial en los últimos 10 años en particular, ha tomado un peso propio, un peso cada vez mayor, ha decidido la suerte de los gobiernos, ha decidido la suerte de los presidentes, ha decidido la suerte incluso del presidente García. Entonces, estamos ante un poder no solo con domicilio en el Perú y con presencia nacional, sino un poder que no tiene fronteras y tiene un financiamiento multimillonario de los grandes centros de globalismo internacional. ¿Y dónde están estos centros de globalismo internacional? Están básicamente en manos de lo que yo llamaba los magnates de la globalización. Esta globalización, que tiene un lado muy positivo, que ha acercado
a la revolución tecnológica, que ha puesto en manos de millones de personas equipos móviles, ¿no? Y ha acercado el conocimiento y ha acercado el desarrollo de la inteligencia artificial, tiene como contraparte una agenda ideológica, una agenda que pretende que en el mundo ya no hayan gobiernos nacionales soberanos y con criterio y con políticas propias, sino que haya un globalismo que desde fuera nos dicte qué hacer, qué no hacer, por dónde ir, qué camino tomar y qué intereses defender. Entonces, cuando en Perú hablamos de Gustavo Gorriti, yo lo he llamado operador político de Odebrecht, lo he llamado, alguien lo ha llamado también titiritero de la política nacional, y ahora se le incrimina, incluso está vinculado al tráfico de armas, tanto él, su esposa o su familia más cercana. Creo que más allá del papel del señor Gorriti, cuyo padre militó en el Partido Comunista Prosoviético, que ha sido conocido en los años 80 como columnista de la revista Caretas, él desde el Instituto de Defensa Legal, en especial de los años del gobierno de Humala hacia adelante, ha empezado a tomar un papel protagónico en la política nacional y sobre todo se convirtió en el vocero político de la empresa Odebrecht, ¿no? Por encargo, se supone, de los directivos de Odebrecht, y ha cumplido un papel, en mi concepto, nefasto para la política nacional, porque él siempre, desde los años del gobierno Humala, cuando se empezó a saber qué pasaba con respecto a Odebrecht en los Estados Unidos, y el Departamento de Estado y el Departamento de Comercio y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos revelaron información que en el Perú aún no se conocía, él empezó a asumir un protagonismo en el sentido que trató de justificar que si la empresa había cometido errores, tenía derecho a rectificarse, a rehabilitarse y a tomar otro camino en aras de poder seguir contratando con el Estado, y si tenía que reparar algún daño, estaba esa empresa dispuesta a hacerlo, como lo habían hecho otros conglomerados empresariales en el mundo. Entonces, el señor Gorriti fue protagonista desde el 2017, 18, cuando Martín Vizcarra toma el gobierno ante la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Gustavo Gorriti empieza a hablar de que era necesario que el acuerdo de colaboración eficaz no se conozca, no se revele su contenido, era parte de una estrategia de negociación para que la empresa infractora, según sus palabras, colabore con la justicia peruana, y delatando y dando información reservada o privilegiada que no se conocía hasta ese entonces. No hay que olvidar lo que sucedió con el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. No hay que olvidar que la señora Fujimori fue 3 veces privada de su libertad. Y no hay que olvidar lo que sucedió con el presidente García, que creyendo que no iba a ser parte de una incriminación penal, a pesar que le habían advertido más de una persona cercana y de su entorno, le habían advertido que había un plan en marcha, retornó al país en noviembre del 2018 y esa misma mañana se suspende una diligencia fiscal. Esa misma mañana él saca un trascendido en su web hablando de un pago de honorarios por una conferencia dictada en Sao Paulo, y que supuestamente había sido pago con cargo a la caja 2, que era una caja de dinero ilícito, que Odebrecht lo tenía para el pago de favores o de coimas o de cohechos. Y así se montó la situación del presidente García, ¿no? Se dicta un impedimento de salida, el presidente García toma el camino de intentar un asilo con la República de Uruguay. Hay toda una ofensiva para que la República de Uruguay no otorgue asilo al presidente García. En ese propósito coincidieron Mario Vargas Llosa, Alan Wagner, ¿no? Pedro Cateriano, Gustavo Gorriti, el cardenal Barreto, ¿no? Incluso el Grupo del Comercio, el Grupo La República, RPP, y una campaña y una ofensiva mediática y política para que el gobierno de Uruguay no otorgara asilo al presidente García. Y todos recordamos, el presidente García ingresa un sábado y 15 días después abandona la residencia, porque de manera rápida, de manera sumaria, el gobierno de Uruguay decidió
resolver el caso político no otorgándole asilo. Bien pudo Uruguay, siguiendo su larga tradición y vieja tradición de asilo, haber tenido al presidente García como huésped en la residencia de la embajada en San Isidro y mantenerlo en esa condición hasta que varias semanas después o meses tomara una decisión conforme al derecho internacional y a la historia y tradición uruguaya. Pero estamos ante situaciones que se dan porque este poder caviar no tiene fronteras. Mario Vargas Llosa, desde su columna en El País de Madrid, ¿no? Otros columnistas de diarios europeos o latinoamericanos, y el propio señor Cateriano viajando a la República Oriental del Uruguay para presentar un libro que ya había publicado hacía 30 años, para crear la sensación de que el presidente García tenía causas con la justicia desde su primer gobierno que no habían sido atendidas o resueltas por el Poder Judicial. Cuando todos sabemos o recordamos que la Corte Suprema archivó todas las denuncias en su contra en 1991, antes del golpe o autogolpe del año 92. Entonces, este poder no solamente ha causado en mi concepto, y ese es un tema que como apristas y con una visión de futuro se verá en otro momento, en otra coyuntura, ¿no? Saber qué hubo y cómo se consumó la muerte del presidente García. Yo siempre he sostenido que ellos tenían información de primera mano de que el presidente García no iba a aceptar ser privado de su libertad y que había decidido y resuelto tomar el camino de la autoeliminación, camino que tomó finalmente. Que hay muchas cosas por esclarecerse, muchas cosas por aclararse. Entonces el poder caviar no tiene límites. El fiscal de Nación, Pedro Chávez, fue intimidado, obligó a renunciar. Los fiscales José Domingo Pérez y de la Barba fueron sacados de la función por el fiscal Pedro Chávez, pero luego fueron repuestos, porque ese es el poder caviar. Movilizaron 500 personas en Lima el 30, 31 de diciembre, los primeros días de enero, y lograron su objetivo. Retornó de Brasilia el señor Vizcarra para apoyar a la causa de los fiscales. Entonces movilizaron a algunos ONGeros con algunas portadas de diarios y lograron su objetivo: la renuncia del fiscal de la Nación y la reposición de los fiscales que son parte de la trama del juego de Derecho. Entonces, luego viene el desenlace del presidente García, el proceso político de Manuel Merino, ¿no? Todos recordamos que fue vacado el señor Vizcarra. Sin embargo, el Partido Morado pedía su reposición, y como no lograron su reposición, encontraba el camino de que sea un miembro del Partido Morado el que asuma la presidencia del Congreso y luego la presidencia de la República. Hablo de Francisco Sagasti. Entonces, hasta ahí llegó el poder caviar, tener un presidente en ejercicio, Francisco Sagasti, que abrió el camino para la toma del gobierno por parte de Pedro Castillo, en elecciones muy discutibles, donde la diferencia de votos entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori en segunda vuelta fueron algo más de 44.000 votos, con un electorado que pasaba de los 25 millones de ciudadanos con derecho de sufragio. De tal modo que quiero en esta primera parte hacer este resumen apretado, porque Pedro Castillo llega al gobierno. Pedro Castillo intentó un golpe, no consumó el golpe. Era la opción, no solo de Pedro Castillo, era la opción seguramente de Perú Libre, pero como entre comunistas y caviares hay diferencias, y eso valdría la pena deslindar, porque yo siempre he considerado que un comunista como Pedro Castillo, ¿no? Tal vez prosenderista, un hombre formado en La Habana como Vladimir Cerrón, un hombre que admira la revolución cubana, que tiene lazos con Maduro, que tuvo lazos con Hugo Chávez, que admira a Evo Morales, no es exactamente en términos políticos ideológicos igual que un Gino Costa, una Verónica Mendoza, ¿no? Una Mirta Vázquez, ¿no? Son formas y puntos de vista, no digo bastante, pero parcialmente distintos, ¿no? Y de alguna forma Cerrón está tratando de demostrar que es anticaviar y que eres un marxista convicto y confeso, ¿no? En todo caso, de la posición de Ayer Latorre de Lapra, para nosotros nuestros enemigos han sido históricamente los comunistas, y por supuesto
los caviares que son una versión ayornada del comunismo decadente y reconvertido, y que ha encontrado una mano generosa en la cooperación internacional desde USAID, desde Canadá, desde los países de la Unión Europea. Hay otro factor que está jugando, digamos, hay dos temas que quiero tocar en esta primera parte, ¿no? Estados Unidos ha tomado un giro político. Donald Trump asumió la presidencia. En las últimas horas se conoce que Trump cerraría definitivamente USAID. Se hablaba de reconvertir, reasignar recursos, reorientar la cooperación norteamericana hacia el mundo, porque USAID tiene presencia en más de 100 países del mundo y su origen data de los años 60, post la Revolución Cubana, y fue una manera de cómo Estados Unidos quería acercarse a la comunidad latinoamericana y mundial para que no haya otros procesos políticos radicales como el de Castro y La Habana, que terminaban siendo parte de la órbita soviética. Entonces se creó USAID con un propósito de ayuda humanitaria, ayuda social, se canalizaba la ayuda de gobierno a gobierno, pero luego del camino se crearon esas figuras de las ONGs u organizaciones no gubernamentales que se convirtieron en receptores y que canalizaron esos fondos de cooperación de acuerdo a los proyectos y programas que ellos diseñaban y que eran aprobados por la matriz de USAID o de otros cooperantes. Y ciertamente, a la vez que USAID multiplicó sus fondos, aumentó su radio de acción, a la vez otros cooperantes europeos fueron dando dinero después que cayó el muro de Berlín, después que se unificó Alemania, después que se disolvió la URSS, fueron dando recursos a todas esas organizaciones no gubernamentales que en el Perú, América del Sur, América Latina y otras latitudes fueron captando recursos bajo la necesidad de impulsar no solamente ayuda social humanitaria, sino promover los derechos humanos, las comisiones de la verdad que se establecieron en Perú y otros países de América Latina, y también los asuntos relacionados a hacer justicia con las víctimas de las dictaduras de Pinochet en Chile, de Videla en Argentina, de Bordaberry en Uruguay, ¿no? o los procesos de paz que hubo en Centroamérica, ¿no? En Guatemala, El Salvador. Entonces ha habido toda una reconversión que se ha estado desarrollando con la pasividad de los gobiernos y con la pasividad de muchos partidos políticos. De tal modo que los caviares se han ido creando condiciones objetivas para que ellos no estén sujetos a control, no rindan cuenta de sus fondos y sus cuentas a nadie. Y por el contrario, los partidos políticos, ellos fueron los inspiradores de la ley de partidos políticos en los años que Henry Pi fue presidente del Congreso y Fernando Puesa Solvía era presidente o jefe de la OMP, fueron los instigadores, los impulsores de una ley de partidos políticos que supuestamente iba a fortalecer los partidos, iba a institucionalizarlos, iba a crear condiciones para que la democracia interna prevalezca en los partidos. ¿Y qué ha sucedido? Ellos han envilecido la política. Ahora tenemos 41 partidos, otros en lista de espera. Partidos históricos como el APRA han sido privados de su derecho a participar en el 2021. Y muchos compañeros creyeron que bajo esta ley de partidos políticos, y yo recuerdo que alguna vez algunos dirigentes nacionales ingenuamente invitaron al aula de la libertad o a la sala de la libertad a Cuesta Soldevilla para que instruya a los apristas cómo manejar mejor el partido aprista, ¿no? Y yo recuerdo que un compañero, voy a decir su nombre, Benigno Chirino, dijo: parece que lo hemos impresionado. En realidad, no quiero repetir la frase de Paolo Guerrero, ¿no? El otro día luego de haber perdido Perú de manera irregular ante Venezuela, pero no podemos pecar de ingenuos, compañeros. El enemigo ya no está en la oligarquía, que ya no existe, ya no están los estamentos militares que cerraron el paso ahí a la torre, con el veto, con el fraude, ¿no? Con el golpe del 62, el golpe del 68, el golpe de Odría del 48. El enemigo está en las ONGs, en la izquierda caviar, en los comunistas de ayer, ¿no?
De tal modo que el partido no tiene por qué deberle favores a nadie, ni rendir cuenta de sus actos políticos a nadie, menos a Cuesta Soldevilla. Un poco de seriedad. Cuesta Soldevilla es un politólogo, entre comillas, profesor en Católica. Yo he sido alumno de Cuesta Soldevilla. Y lo que él ha tratado de implementar, lo enseñó en el curso de Sistemas de Partidos Políticos y Sistemas Electorales en la maestría en Ciencia Política en la Católica en el 2002, cuando yo fui su alumno. Y yo tenía como compañero de clase a Piero Corbeto, alumno, hoy jefe de la ONU, y en ese entonces asistente de cátedra de Fernando Cuesta Soldevilla. Todo el poder que tiene el señor Cuesta Soldevilla en el campo electoral es inmenso. Es un mentor ideológico, un tecnócrata de los sistemas electorales. Sale ahora cada rato en los medios a dar instrucciones, recomendaciones, opiniones, ¿no? Él presidió la comisión de alto nivel que formó Vizcarra en el 2018 para reformar el sistema político. ¿Y cuáles son las consecuencias de esa comisión de alto nivel? Donde estuvieron Cuesta Soldevilla, Martín Tanaka, Milagros Campos, que había antes militado en el PPC. Ha sido nefasta, porque se ha multiplicado el número de partidos, bajaron la valla a solo 25.000 firmas, y hoy hay partidos que estoy seguro son vientres de alquiler, y muchos de ellos están financiados, y lo repito una vez más, por la minería ilegal, por dineros de origen ilícito, que tienen ahora en partidos cuyos nombres no los conocemos porque no se han identificado plenamente, pero existen en el registro de organizaciones políticas. Entonces, el partido de Aya Torre, el partido histórico, el partido de la clandestinidad, el partido de tantas veces postergado y 30 años perseguido, compite con decenas de partidos que no tienen ni filosofía, ni ideología, ni plan de gobierno, ni propuesta programática, y cuyos dirigentes son advenedizos o son gente que encuentra en la política una forma de emprendimiento, ¿no? Así como yo emprendo un negocio, a ver, voy a emprender un proyecto político a ver qué tal me va. Y como estamos en un país donde hay decenas de aspirantes a senadores, diputados, les aseguro que el precio de cada lugar en las listas de senadores y diputados tendrá un valor diferenciado de acuerdo al número, ¿no? Y a las posibilidades. Entonces, toda esta trama la ha creado Cuesta Soldevilla. Y como son tan hábiles, mantiene todavía en el cargo a una persona a quien yo conozco, a quien yo le puedo tener aprecio, pero con quien yo disiento, como es Piero Corbeto, porque no cumplió un papel a la altura de las circunstancias en el proceso 2021, porque en su momento, cuando se le pidió que entregue los padrones, para cotejar padrones con actas de sufragio, se negó a hacerlo, invocando muchas razones. Entonces, compañeros, el país está en manos de una hegemonía caviar que no tiene límites. Y con esto concluyo esta primera parte. Tiene tanto poder la hegemonía caviar, o el poder de la costra caviar, que la ley aprobada sobre ONGs para mejorar las facultades para fiscalizar a las ONGs a través de la APSI, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, ni siquiera le han enviado la autógrafa a Palacio de Gobierno para la promulgación por parte de la presidenta Boluarte. Está todavía la autógrafa en manos del presidente del Congreso, Salguar. ¿Por qué no ha dado trámite algo que se hace en 1, 2 o 3 días? Porque hay presión mediática. ¿Y qué ha pasado estos días? Un juez San Martín, por casualidad, ha liberado de responsabilidad penal a Vladimir Cerrón. Y Vladimir Cerrón, desde la clandestinidad, da declaraciones y anuncia su postulación a la presidencia. ¿Quién está en la mesa directiva del actual Congreso? Valdemar Cerrón, hermano de Vladimir. Qué casualidad que un proyecto ya aprobado con 82 votos, como el proyecto de ONGs, aún no se envía a Palacio de Gobierno. Y si se envía a Palacio de Gobierno, ahí viene la presión sobre la presidenta, ¿no? Para liberarla de algunas responsabilidades en la Fiscalía o en otros espacios judiciales, porque el gran titiritero y el gran poder caviar maneja el Ministerio Público. La señora Adela Espinosa, que tengo entendido ha tomado unas cortas vacaciones,
es solamente una operadora al servicio de este poder caviar. No tiene ni personalidad, ni trayectoria, ni formación política o jurídica como para decir yo soy la fiscal y no escucho a nadie, sino a mi conciencia y a mi deber funcional. Entonces, este poder caviar le está causando un enorme daño político al país. No solamente la trama de Odebrecht, que nació con Lula da Silva, con el Partido de los Trabajadores, que es el poder caviar, ¿no? Y si hasta estos días no se envía al menos la autógrafa a Palacio de Gobierno, ya son señales claras de que se está negociando, ¿no? O se va a impedir, si se promulga la ley, va luego a bloquearse la ley en su aplicación con acciones legales en los foros internacionales, ¿no? O también la señora Boluarte haga observaciones a la ley y tiene que ser devuelta al Congreso para que se reexamine en la Comisión de Relaciones Exteriores y se genere otro dictamen, lo que dilataría la aplicación de la ley. A ellos no les conviene. Yo estoy seguro de que si hiciera una auditoría aleatoria, solamente aleatoria, se descubriría malversación de fondos, desvío de fondos, y esos dineros y millones de dólares recibidos de la cooperación han terminado una parte importante de esos fondos en cuentas personales de los directores ejecutivos de las ONGs, que se precian de ser luchadores, ¿no?, por la justicia, por la dignidad humana, por los derechos de la mujer, por los derechos humanos, por los derechos ambientales. Una farsa, una farsa. Ellos no luchan ni por ideales ni por propósitos nobles, luchan para mantener su cuota de poder. Es un estilo de vida. Ser caviar es ahora un estilo de vida, ¿no? Y hay algunos rasgos que los caracterizan, que no sería el caso en ese momento comentarlos. Y con esto le doy pase al compañero y seguimos conversando, ¿no? Fernando. ¿Cómo no, José Antonio? Sí, muchas gracias, Fernando. En realidad lo importante es, estoy recordando a Roberto Chávez, y alguien me dirá que tiene que ver Roberto Chávez. Yo publiqué una columna cuando muere Roberto Chávez hace unos meses, Roberto Chávez en la autoestima nacional, y lo publicó Expreso, ¿no? Y lo publicó otro portal, el Reporte, y consideré que era necesario rendir tributo a Roberto Chávez, más allá del balompié, más allá de ser hincha de la U o de cualquier otro equipo nacional, porque él fue un ídolo de la selección y logró un objetivo deportivo en el año 70, llegar al Mundial de México y eliminar a la imbatible selección argentina. Y demostró esa tarde de la Bombonera, ¿no?, Roberto Chávez, que supo pechar a los argentinos, supo bajarles la moral, supo tratarlos de igual a igual, ¿no? Y yo, siguiendo un poco el ejemplo del maestro Roberto Chávez, hace un año reté a debate a Rosa María Palacios y a Gustavo Borrell, ¿no? Y algún compañero me puede decir, eres un irresponsable, o te la crees, o crees que estás al nivel de ellos, ¿no? Y en realidad creo que los dos juntos no podrían argumentar política, ideológica, históricamente, y negar la importancia del APRA, de Águeda La Torre, el papel histórico de la generación fundadora del aprismo. ¿Y ellos qué son? No son nada políticamente. No son nada políticamente, y porque no son nada políticamente, se valen de la sociedad civil, de las economías y las ONGs generosamente financiadas para hacer política. Águeda La Torre siempre reclamó la formación de otros partidos políticos. Y cuando el APRA surge a la escena política nacional, en el 30, da Águeda La Torre el mensaje del programa mínimo en la Plaza de Hacho en agosto del 31, y el APRA sufre carcelería, la revolución de Trujillo, otros levantamientos populares, y luego la muerte del comandante Sánchez Cerro, el gobierno de Benavides, un breve retorno a las libertades y nuevamente a la persecución hasta el 45. En ese trance, Águeda La Torre pidió que hayan otros partidos, que la derecha se organice, que la oligarquía tenga un partido, que la oligarquía no se valga de los tiranos, dictadores o de las leyes de emergencia para proscribir al APRA. Y el
primer ministro Bustamante y Rivero, primer ministro del gobierno Bustamante y Rivero, Rafael Belaúnde, el papá de Fernando Belaúnde, en el año 46, acudió una frase que pasó a la historia, ¿no? Las masas se combaten con masas, ¿no? Que era una manera muy política de llamar a que otros organicen partidos. Si querían combatir al APRA, que lo combatan orgánicamente con partidos políticos, ¿no? Y ese camino no lo tomó la derecha en esos años, por eso que hubo otro golpe militar en el 48, como diría, y recién en el 56 empezaron a formarse otros partidos políticos, la democracia cristiana, el social progresismo, Acción Popular, ¿no? Y el escenario en el año 62 tomó otro giro, ¿no? Entonces, yo creo que siguiendo a Aguirre Latorre nunca fue intolerante, nunca fue excluyente. Él tenía el convencimiento que no era el APRA el único partido, ni pretendía ser un partido que persiga a otros partidos. Y Aguirre Latorre nunca declinó en su propósito anticomunista, en el sentido de la negación dialéctica del marxismo ortodoxo, el marxismo-leninismo. Y ahora voy a entrar al tema del 62-63. Dice Aldo Mariatti, ¿no?, más o menos, de que la CIA y el gobierno de los Estados Unidos apoyaron políticamente y financiaron la campaña de Aguirre Latorre en las elecciones del 62, que finalmente ganó Aguirre Latorre sin alcanzar el tercio nacional del 33%, como exigía la constitución de esa época. Y luego se hubo imputaciones de fraude, hubo un golpe de Estado. Todos nos recordamos el discurso del veto de Víctor Raúl en la Casa del Pueblo, en el patio de deportes, ¿no? El 4 de julio del año 62, donde Aguirre Latorre declina a su postulación presidencial, siempre y cuando se respetasen las libertades, se respetase el voto del pueblo hacia los congresistas, diputados y senadores apristas. Y él dijo claramente: si yo soy un obstáculo para preservar la democracia, yo me aparto del proceso electoral, para salvar las libertades, salvar la democracia y que el partido no caiga una nueva etapa de persecución. Esa grandeza que tuvo Aguirre Latorre no la ha tenido nadie en la política nacional. Sin embargo, Aldo Mariatti, con mala leche, dice de que Prado le propuso a Víctor Raúl que él decline a favor de Manuel Giovanni, cosa que legal y constitucionalmente no era posible, no era posible. Y además, si Mariatti sugiere que Aguirre Latorre, por egoísmo, no declinó a favor del cachorro Manuel Giovanni, candidato a la primera vicepresidencia, olvida Aldo Mariatti, y no lo dice en su microprograma Yo Caviar, que Aguirre Latorre en el discurso del veto dijo: yo declino a cualquier ambición política presidencial, me aparto del proceso con tal de que el partido no sea nuevamente un partido reprobo, un partido perseguido, un partido ilegal. Entonces, hay cosas que no se dicen, y creo que voy a verme obligado a contestarle con una columna de opinión a Aldo Mariatti, porque decir que el gobierno norteamericano y que la CIA financió la campaña de Víctor Raúl es algo inaceptable, ¿no? Y nuestro común amigo Víctor Latorre esta tarde reclamaba en un chat y un libro que él ha publicado. Víctor Latorre es un compañero cuyo padre fue secuestrado por el movimiento revolucionario Tupac Amaru en el año 91 y que fue víctima de las llamadas cárceles del pueblo. Este compañero Víctor Latorre ha escrito un libro que creo que está en la biblioteca de Luis Alberto Sánchez respecto a los hechos ocurridos en torno al secuestro de su señor padre, ¿no?, empresario importante en ese entonces. Y en las primeras páginas hace alusión al 10 de junio del 62, cuando en su casa se reunieron, ¿no?, Aguirre Latorre, Manuel Odría, y llegó tarde a la reunión Fernando Belaúnde, que no quiso quedarse a conversar con los otros candidatos y abandonó rápidamente la reunión. Llegó y estuvo minutos y se apartó, ¿no? Y según cuenta Víctor Latorre, este relato que forma parte de su libro testimonial, Odría y Aguirre Latorre le incriminaron a Fernando Belaúnde que él había tomado el camino
de hablar de fraude y de tocar a los cuarteles militares para que se levanten en armas, se ponga fin al gobierno de Manuel Prado y se consume un golpe de Estado. El golpe de Estado se consumó. Ahí la Torre habla un 4 de julio en el patio de deportes, el famoso discurso del veto, y el golpe de Estado se da el 18 de julio del año 62, el día que se iban a instalar las juntas preparatorias y a 10 días del término del gobierno de Manuel Prado. Entonces, así, el militarismo, que era tenía un poder inmenso, evitó la llegada del APRA al gobierno. Y hay un detalle, ahí la Torre tuvo 32.98% del voto nacional, le faltaban 2 centésimas. ¿Y cuánto representaba en votos 2 centésimas? 400 votos, o menos incluso, porque el electorado nacional llegaba, o era un poco menor a 2 millones de electores. Entonces, 1% eran 20.000 votos, y 2 décimas o 2 centésimas eran apenas 400 votos. Entonces yo pregunto, ¿qué fraude montó el APRA para no ser capaz de tener 400 votos más y ganar la elección con un tercio nacional? Y no ir a ese proceso de que el presidente de la República iba a ser elegido por el Congreso en pleno entre los 3 candidatos más votados, que eran Águeda Torre, Belaúnde Terry y Manuel Rodríguez. Entonces, esa farsa de Fernando Belaúnde, de llamar a los cuarteles, de que se consume un golpe de Estado, que se anulen las elecciones, que se hable de un fraude que nunca existió, no fue otra demostración de la vocación golpista de Fernando Belaúnde en ese proceso 62 y cómo se le negó el derecho legítimo a Águeda Torre a ser presidente de la República. Un año después, la Junta Militar de Pérez de Godoy, luego ingresa al Lindre, llama a elecciones, hacen un nuevo padrón electoral, compiten Águeda Torre, Belaúnde, Odría y otro candidato, y Águeda Torre saca más votos que en el año 62. Y el APRA saca más diputados, saca más senadores, y el APRA participó solo en las elecciones. En cambio, Belaúnde tuvo el apoyo de la democracia cristiana, de los social progresistas, del Partido Comunista, del Movimiento de Liberación Nacional y otras fuerzas políticas, ¿no?, pequeñas. Entonces hubo un cargamontón contra el APRA y Águeda Torre. Los militares lo llevaron de la mano a Fernando Belaúnde a ganar la presidencia, y Águeda Torre supo reconocer los resultados, no los impugnó, y se formó la coalición APRA 1 para darle viabilidad al trabajo parlamentario, ¿no? Y en ese periodo se aprobaron leyes tan importantes como la gratuidad de enseñanza en todos sus niveles, elecciones municipales, obras como la hidroeléctrica en Antaro, las grandes irrigaciones en el norte, ¿no? Y se promovió la regionalización con las corporaciones que se establecieron en ese entonces, ¿no? Y cuando todo hacía pensar que Víctor Raúl en el proceso eleccionario del 69 sería elegido presidente, se consumó el golpe de Velasco Alvarado, que no permitió que se realicen comicios, y Águeda Torre tuvo que esperar largamente el retorno a la democracia a través de la Asamblea Constituyente. Impuso todo su prestigio en la campaña del año 78, que se suponía era el preludio de la gran victoria que Víctor Raúl al final de su vida iba a alcanzar ganando la presidencia. Pero su vida tuvo fin en agosto del 79 y ese objetivo no se cumplió. Entonces, es necesario, compañeros, que respondamos. Nos han dicho de todo, nos han imputado los peores cargos: APRA corrupción, García ladrón, ¿no? Y en los años que nosotros éramos universitarios, como no habíamos sido gobierno como partido, Águeda Torre no había llegado a la presidencia, ¿cuál era la imputación en la Universidad Católica, donde yo estudié, u otras universidades? Era que el APRA era un partido traidor, que Águeda Torre había claudicado, que había pactado con sus enemigos, con Prado, con Manuel Rodríguez, ¿no?, que había pactado con la oligarquía, ¿no? Y ahora viene a decir Aldo Mariatti, tantos años después, de la campaña del 62, donde Águeda Torre estuvo cerca de ganar la presidencia con la primera mayoría, haya sido financiado, haya tenido el apoyo o la simpatía del gobierno e incluso de los servicios de inteligencia norteamericanos. Creo que es casi un agravio, ¿no?, que merece una respuesta política. Pero bueno,
Yo hablaba en la primera parte del poder caviar y recordaba el poder de los militares, el primero, segundo, tercer militarismo, la República Aristocrática, el Estado oligárquico que termina en el Perú cuando Juan Velasco Alvarado da la ley de reforma agraria y le quiebra la columna vertebral a la oligarquía agroexportadora, a la oligarquía nacional. Esa oligarquía ya no tuvo el peso después que el gobierno de Velasco expropió latifundios, creó cooperativas en el norte, ya no tuvo el peso político que había tenido hasta el año 68 en Garra. Pero ha surgido otro poder, y un poder, en mi concepto, tan o más peligroso que los anteriores, porque tiene un financiamiento internacional y hay un plan. ¿Cuál es el plan? Crear un caos electoral. Por eso hay 42 partidos o 41. Crear un caos. Que haya no haya una cédula, haya un papelógrafo, ¿no? Haya una cartulina tan grande que el elector va a entrar a la Cámara Secreta y le va a ser muy difícil diferenciar entre símbolos, rostros o candidaturas, ¿no? Entonces va a haber un número enorme seguramente de votos viciados, ¿no? Cédulas mal marcadas, y en medio de esa confusión, ese caos electoral, puede surgir el drama nacional de que dos radicales vayan a segunda vuelta y que sean radicales cuyo nombre no sabemos ni reconocemos en ese momento, porque dentro de esos 41 partidos hay varios radicales, ¿no? Con nombres distintos. ¿Quién los financia? Y ahí viene otro tema que, Fernando, yo creo que es bueno insistir, que el actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones haga una auditoría al interior del Jurado Nacional de Elecciones para ver los expedientes que cada partido o agrupación que ha logrado su reconocimiento ante el jurado y que ya tiene inscripción en el ROC, se haga una auditoría para determinar cómo ese expediente se inició y concluyó con una resolución incorporando al partido nuevo X o Y en el ROC, Registro de Organizaciones Políticas. A la se le pusieron un montón de barreras, montón de trabas, con la huella dactilar, con las firmas, que eran 25.000, que tenían que hacer más para suplir las fichas mal llenadas o deficientes, ¿no? Siempre están fiscalizando los locales del APRA, sí que están abiertos, tienen actividad política. Ustedes se imaginan que hay 41 partidos en Lima. ¿Han visto 41 locales de partidos diferentes en Lima? Ni siquiera uno. Y se supone que deben haber varios a nivel de Lima metropolitana. Y se supone que en 2/3 de las provincias del Perú, cada partido de los 41 debe tener un local. Y no hay locales. Yo estoy seguro que esas fichas son truchas. Y si hubo una falsificación de firmas montada en el año 2000 para inscribir un partido fujimorista Perú 2000, que terminaron en procesos penales años después, estoy seguro que la mayoría de los partidos nuevos han logrado su inscripción de manera irregular. Han hecho expedientes que han costado miles o cientos de miles de soles o dólares, no lo sé, para lograr su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. Hace un tiempo había una denuncia penal contra Podemos, del partido de Luna Gálvez, de José Luna Gálvez, que no sé en qué anda ese proceso judicial, por firma falsa, por procesos irregulares en la inscripción de ese partido. Sin embargo, ahora no se habla nada del tema. Yo creo que el partido, como el partido con más historia que va a participar en la próxima campaña electoral, a través de su dirigencia nacional, de su comisión política, debe pronunciarse. Porque no es posible que hayan 41 agrupaciones y otras en trámite que hayan logrado su inscripción de manera irregular. Es lo menos que podría hacer el actual presidente del Jurado Nacional, que es un vocal supremo que ha sido designado por la Sala Suprema en reemplazo de Salas Arenas. Entonces, compañeros, el poder caviar no tiene límites. Hoy día la revista Vivir Bien ha publicado, como si fuera una denuncia, una columna de opinión mía que se titula El Ministerio Público encubre a Gustavo Borrell, ¿no? Y hay otros medios como Vitel o PBO y otros medios de señal abierta o digital que están dando tribuna a quienes estamos en una posición crítica a este poder caviar. Por el contrario, la gran prensa, ¿no? O está caviarizada
o coquetea o simpatiza con los caviares, y ante eso tenemos que ser conscientes que el APRA, que nunca tuvo el apoyo del comercio, de la prensa, de los grandes medios de la oligarquía nacional, y ante la falta de un diario propio o un medio propio, tenemos que multiplicar nuestra presencia en medios digitales, en emisoras. El compañero Guillermo Céspedes conduce un programa político en Onda Digital, y es necesario participar, es necesario actuar, es necesario declarar, opinar, es necesario escribir, pero también es necesario debatir, ¿no? Evocando los debates de antaño en las aulas universitarias, buscar debates, porque es el momento de la confrontación. Hay una batalla cultural a nivel global, ¿no? Donald Trump, más allá de sus errores, defectos y falta de habilidades para digamos, tener un perfil democrático, entre comillas, es un político pragmático que, si tiene una virtud, es que quiere poner fin a esa forma irregular de haber cooperado con el mundo caviar a través de SABIN, y ha dicho claramente que el Estado de los Estados Unidos, a nivel federal o a nivel de los estados, ya no se va a seguir apoyando estos llamados derechos de las minorías sexuales, y en su discurso de investidura o de asunción de mando habló que a partir de ese día había solamente dos sexos en los Estados Unidos, hombre y mujer. Entonces, compañeros, el mundo caviar no es el nuestro, y si hay compañeros que se sienten parte del mundo caviar o que simpatizan con el mundo caviar, ¿no? O creen que el APRA tiene algo en común con el mundo caviar, creo que los compañeros, en medio de sus buenas intenciones y buenos propósitos, no han logrado entender la dimensión política de Ariel Latorre. Ariel Latorre no habló de etnia, sino habló del mestizaje, habló de Indoamérica, habló del mestizaje continental, ¿no? Y creo que México, Centroamérica y Sudamérica es la más cabal demostración que somos un pueblo más que quechua, más que aymara, un pueblo mestizo, heredero de más de una cultura y depositario de un legado histórico que tenemos que honrar, ¿no? Ariel Latorre creyó no en la lucha de clases, sino en la lucha de pueblos, creyó la integración económica y política de América Latina, y hoy que está Trump en el poder, ¿no? Creo que hay que reconocer que una vez más el imperialismo norteamericano está vigente, bajo otras formas, bajo otros discursos, bajo otros métodos, y que si hay un imperialismo norteamericano, no ha dejado de tener vocación imperialista Rusia, Putin, y hay un imperialismo solapa, discreto, pero con gran voracidad económica, comercial, que lo lidera la República Popular China. Entonces, en medio de esta confrontación por la supremacía mundial, porque Trump declara la guerra comercial a China, eleva aranceles a los europeos, a los mexicanos, a los canadienses, esa es parte de una guerra comercial y política, ¿no? Ya hemos dedicado otras conferencias a hablar del tema de la era Trump, pero creo, compañeros, que el partido debe reafirmar su línea principista antiimperialista, integracionista, anticomunista y anticaviar, porque un aprista que se precia de ser aprista no puede tener ninguna simpatía ni por los caviares ni por los comunistas, ni por el Foro de Sao Paulo, ni por el socialismo del siglo XXI, ni por el Grupo de Puebla. Y si Alan García tomó la decisión que tomó, lo hizo en medio de un despropósito que no tenía límites. No podemos olvidar que el señor Gustavo Ricky, luego de la muerte del presidente García, dijo en una editorial de IDL, si yo hubiera sabido que el presidente García estaba en un trance emocional, le hubiera dado una tregua, ¿no? Una tregua, como si él decidiera la suerte de las personas. Y si damos veracidad al dicho de Jaime Villanueva, ¿no? El colaborador o uno de los investigados en el tema de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, él ha señalado que el señor Gustavo Ricky brindó, ¿no?, con una copa de vino por la muerte de Alan García. Por supuesto que el señor Ricky lo ha negado y lo va a seguir negando, pero se condice el dicho, ¿no?, darle una tregua al presidente García con el haber brindado
por la muerte del presidente García. En otras palabras, para el poder caviar, para este poder caviar mundial, globalista, la muerte de Alan García era parte de una agenda, ¿no? Dejar de lado a un líder político de un partido histórico, un líder que tenía discurso, tenía prédica y podía aún seguir en la brea política en los próximos años. En los próximos días vamos a recordar 6 años de la muerte del presidente García y si se rinden homenajes a Mario Vargas Llosa por los 89 años de su natalicio, creo que el presidente García también tiene un lugar en la historia nacional, en la historia política latinoamericana, y el tiempo de la historia le otorgará el espacio que le corresponde como estadista, como líder continental. A veces no entendí por qué el presidente García en su segundo gobierno descuidó un poco el frente externo, y en los años de la verborrea de Hugo Chávez decidió viajar poco al exterior, participar poco de foros internacionales, ¿no? Dejando la tribuna libre para un demagogo como Hugo Chávez, que se creía dueño del discurso político, ideológico, que hablaba de que su gobierno iba a ser de largo plazo, ¿no? El tiempo no le dio la razón, pero lo cierto es que la tiranía en Venezuela se ha consolidado. Aquí hemos estado con la comunidad venezolana más de una vez, Fernando, pero lo cierto es que en Caracas sigue Maduro, Trump en la Casa Blanca, y si pensamos que Trump le va a cambiar la vida a los venezolanos, creo que nos equivocamos. La suerte de Venezuela va a depender sobre todo del pueblo venezolano, que reaccione, que se movilice, que ofrende incluso vidas con tal de lograr poner fin a una tiranía ominosa, ¿no? Compañeros, lo que quiero decir esta noche es que el partido debe confrontar política e ideológicamente con el comunismo, como lo hizo desde su fundación, y que ante un poder caviar inconmensurable, con amplios recursos financieros, y también quiero dejar constancia que para esta noche invité a varios compañeros, y más de uno declinó. Creo que no quieren declarar en contra del poder caviar, o prefieren no hacerlo. Pero le agradezco, Fernando, la hospitalidad, el apoyo generoso. Y Guillermo Céspedes, gracias por tu participación. Y a todos ustedes, compañeros, y a los que nos están siguiendo en las redes, decir que estamos en la línea de Águila Torre, afirmando y reafirmando la línea anticomunista del aprismo, auroral, ideológico, que negó dialécticamente al marxismo y al leninismo, y creer en la lucha antiimperialista de integración de América Latina y en las libertades para todos los peruanos. Ya en ese momento hablaremos de otros temas, y un saludo a quienes nos siguen por las redes sociales y un abrazo a todos los apristas del país y del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Una palabra, Guillermo.